Y a partir de aquí, todo es toxicidad. Buenas y bienvenidos a esta sección de vídeos absolutamente innecesarios pregrabados por si a final de año no había contenido. Eso hace que este contenido a su vez sea todavía muchísimo más tóxico. Es bueno para vosotros, es bueno para mí, así que vamos a hacer precisamente un pequeño repaso de lo que ha sido este 2022. Un año que en este caso, si estáis viendo este vídeo, es que está a puntito de terminar. Apenas quedan horas y entramos en un 2023 absolutamente interesante, pero como antes he dicho, no quiero empezar el 2023 sin echar un vistazo atrás y hacer un poco de cuenta de qué tal le ha ido a este 2022 en el mundo de los videojuegos. Voy a dejar aquí mi punto de vista, por supuesto no voy a hablar de todos los videojuegos a los que he jugado, no terminaría básicamente nunca, y yo no soy como mi hater que podría resumir su lista de juegos en apenas medio minuto, así que voy a dilucidar cuáles han sido para mí los momentos claves de este año, tanto para lo bueno como para lo malo, un poquito por encima por supuesto, y el resto pues tendréis que ver todos los vídeos de 2022 para tenerlo en cuenta, así que vamos allá. Y siendo franco, siendo honesto, 2022 si por algo se va a recordar es precisamente por toda la movida y toda la polémica que ha habido con el caso de Activision Blizzard. Apenas llegaba el 20 de enero si no recuerdo mal, y en este caso se anunciaba la compra por parte de Microsoft. Yo cuando lo vi en redes sociales pensaba que era un troleo, que era una broma, que era un rumor, pero no, era absolutamente real, iban en serio, y a día de hoy todavía estamos con las polémicas en torno a esta adquisición, a esta compra, y mucho me temo, desgraciadamente, que esto todavía va a ir para largo. Sin embargo, pude distraerme gracias a Pokémon Arceus, videojuego que ahora mismo estaréis viendo en pantalla, un título que siempre he considerado que se le ha infravalorado muchísimo. A mí desde luego tampoco me traía demasiada confianza cuando vi sus primeras imágenes, pero hay que decirlo, me tuvo entretenido durante más de 45-50 horas, una auténtica barbaridad. La verdad que es uno de los videojuegos con los que más me he divertido este año, una gratísima sorpresa, y desde luego que incluso a día de hoy sigo recomendando mucho que juguéis este videojuego porque es bastante especial. Sin embargo, fue el mes de febrero el que ya me empezó un poco a tocar las narices como creador de contenido, también como jugador, porque empezaban a llegar un montón de videojuegos de golpe, sobre todo videojuegos bastante tochos a los que le tenía bastantes ganas. Por ejemplo, Dying Light 2, un título que en este caso debo de reconocer que en un momento dado yo esperaba bastante más de este videojuego, no sé especialmente en qué, porque el videojuego cabe decir que cumple exactamente con lo que promete, pero quizá tenía las expectativas demasiado altas y es un videojuego que incluso a día de hoy me ha costado muchísimo volver a retomar. Otro título que se lanzaba a lo largo de ese mes era ni más ni menos que Horizon Forbidden West, segunda parte del conocido videojuego Horizon Zero Dawn, que incluso algunos medios de comunicación empezaban a postular como posible candidato a GOTY, o al menos firme candidato a ser el mejor videojuego del año, un título que, bajo mi punto de vista, mejoraba mucho a su antecesor en prácticamente todos los sentidos, hay que decirlo, aunque ya sabéis que el debate sobre todo estuvo en la niebla y en los famosos mofletes de Aloy. Pero no tuvimos que esperar demasiado para que todo eso se viniese abajo, ya que ese mismo mes se lanzaba el mejor videojuego del año, no solamente porque ganase el GOTY, sino porque es uno de los mejores videojuegos de la historia, Elden Ring. Fue básicamente uno de los videojuegos que más prejuicios ha acabado eliminando de mi mentalidad como jugador, ya que bien sabéis los que me siguéis en este canal que nunca he sido un ávido jugador de juegos estilo Soul-like, no por nada, sino porque el estilo de juego nunca ha casado demasiado conmigo, y ha sido Elden Ring el que me ha puesto un punto y aparte en esa historia y me ha dicho que este tipo de videojuegos ya no solo es que me guste, sino que soy un completo aficionado a esta clase de género, sobre todo a los juegos de la propia From Software, la cual consiguió tenerme 125 horas jugando este videojuego, y si no ha jugado más a este título, básicamente es porque tengo un canal, tengo mucho contenido que hacer, tengo mucho lo que jugar, y Elden Ring por supuesto tenía que quedarse a un lado, pero se convirtió en uno de mis juegos favoritos. Sin embargo, sería apenas unos días después cuando pasé de uno de mis videojuegos favoritos a una de mis mayores decepciones. Esta se llama Gran Turismo 7, posiblemente la mayor decepción que me he llevado en los últimos 5 o 10 años en el mundo de los videojuegos. Un título que esperaba con bastantes ganas. Cabe decir que yo he comentado muchas veces en el canal que el motivo de comprarme una PlayStation 5 era para poder jugar bien a Gran Turismo, pero sin embargo el título quedó muy lejos de lo que era en su pasado y con una serie de políticas absolutamente deleznables, pero bueno, ahí acabó quedando. Sin embargo, pues apenas unos días más tarde
tarde, también durante el mes de marzo pude quitarme ese sabor agridulce gracias a títulos como Triangle Strategy, un juego táctico de esos que a mí me gustan tanto, que en este caso también tiene un pequeño componente de política, esa clase de cosas, al igual que también a final de mes llegaba Kirby y la Tierra Olvidada, uno de los títulos más simpáticos que he jugado este año, un título que recomiendo a básicamente todo el mundo, título bastante zen que perfectamente podría estar en el top 10 de cualquier persona. Mayo en cambio fue un mes bastante más tranquilito de lanzamientos, la verdad que se agradeció muchísimo y empecé a darle mucho más caña a títulos que estaban disponibles en Game Pass, títulos de día 1 como por ejemplo Trek to Yomi, un título que sobre todo recordaba mucho a las películas de Akira Kurosawa, eso sí, con un corte bastante más independiente, es un videojuego con las pretensiones que tenía, la verdad que fue un reto bastante interesante al que me ha quedado siempre pendiente darle una segunda vuelta, pero vale muchísimo la pena darle una vuelta a este título porque es una joya. Al igual que este Eiyuden Chronicle Racing, un juego bastante peculiar, bastante curioso que de hecho por primera vez en toda mi vida me ha hecho divertirme con un videojuego en el que básicamente haces de recadero. Es una auténtica locura la cantidad de horas que pude estar yo en este videojuego haciendo absolutamente nada, pero por alguna razón me acabó enganchando muchísimo y estoy esperando con bastantes ganas la secuela que sale a lo largo del próximo año, aunque esta ya viene con un prisma bastante diferente y tengo pues un hype bastante grande. Precisamente fue ese mismo mes cuando los usuarios de Xbox nos llevamos posiblemente la mayor decepción de todo el año y de los últimos tiempos, el retraso de videojuegos como Starfield y Redfall. Los primeros títulos exclusivos de Bethesda con Xbox se movían a la primera mitad del próximo año 2023, fechas en las cuales estos videojuegos siguen fijados de momento sin mes o día exacto, pero bueno, dejaron un 2022, hay que decirlo, bastante desolador en cuanto a lo que son títulos first party, títulos propios de la marca verde en este caso. Sin embargo, durante el mes de junio y julio las cosas cambiaron bastante, sobre todo nos presentaron un panorama pues mucho más optimista para los jugadores, mucho más optimista incluso para la propia marca Xbox, ya que tuvimos varios eventos en el famoso no E3, en el famoso en este caso más bien Summer Game Fest, Xbox más Bethesda, un State of Play y otra serie de presentaciones que tuvieron lugar durante esos días que nos vendieron videojuegos sobre todo a muy corto plazo y la verdad que se agradecía bastante porque el panorama ya empezaba a pintar a una cosa bastante triste comparada con la que iba a ser este 2022, pero bueno, tuvimos un evento por parte de Xbox que en este caso aglutinaba juegos que nos ocupaban los próximos 12 meses desde la fecha en la que lo estábamos viendo. Muchos de ellos por supuesto han acabado cumpliendo sus lanzamientos, otros quizá están un poquito al límite, hay que decirlo, pero la verdad que todo marcha bastante bien. Y luego por otra parte tenemos eventos varios en los que por ejemplo nos enseñaron Resident Evil 4 Remake, también su fecha de lanzamiento y desde lo que fue también un auténtico pelotazo, valga la redundancia, pero en este caso sería en julio cuando ya nos llegarían varios videojuegos y gratas sorpresas, como por ejemplo As Dusk Fall, un videojuego del que yo no esperaba especialmente demasiado, yo no era el más optimista con este videojuego, voy a seros claros, como lo dije en la reseña del mismo, pero me encontré con una gratísima sorpresa ya que nunca he sido de este tipo de videojuegos y sin embargo consiguieron engancharme, primer título exclusivo propio de Xbox a lo largo de este año, que en este caso se veía acompañado de otro título exclusivo de PlayStation llamado Stray, el famoso juego del gatito, un videojuego que ha traído pues muchas polémicas en los últimos tiempos por sus nominaciones a los GOTY, pero que desde luego sobre todo trajo muchas horas de memes en las redes sociales, posiblemente más incluso que horas de juego. Todo esto sin olvidar que a lo largo de ese mes se adelantaba el lanzamiento de Xenoblade Chronicles 3, un título al que muchos me estáis empujando para que juegue, pero eso de momento os voy avisando, no creo que vaya a suceder, pero sin embargo, grandísimo videojuego de Nintendo Switch. Sin embargo, durante el mes de agosto sería cuando todo estallaba, cuando se abría la caja de los truenos, se abría la caja de Pandora con los famosos papeles de Brasil, mientras algunos estábamos esperando el lanzamiento de Soul Hacker 2, el título de Atlus, marca la cual volví a Xbox después de muchísimo tiempo, un videojuego que hay que decirlo, me resultó bastante agradable, un videojuego que volvería a rejugar incluso. Pues como digo, todo eso estalló por los aires a principio de mes cuando la CADE brasileña publicaba toda una documentación en la que veíamos a una Sony prácticamente irreconocible, mandando una serie de quejas, de protesta, viendo cómo estaba prácticamente sola dentro de todas las competencias que tiene la industria del videojuego, esgrimiendo una serie de argumentos bastante surrealistas, una guerra de consolas abiertas entre Sony y Microsoft, cosas sobre las cuales habitualmente solíamos especular mucho, pero que esta vez lo habíamos visto por escrito, incluso con la firma de Jim Ryan por medio, pero bueno, algunos incluso quitaron validez a este artículo, pero todo era verdad.
Y por si eso no fuera poco, precisamente a lo largo del siguiente mes de septiembre no solamente cumplía años, sino que además la CMA de Reino Unido también empezaba a poner quejas, a poner trabas. En este caso no era solamente por parte de Sony, que también hizo ciertos viajecitos al señor Jim Ryan a Europa, a Reino Unido, para protestar y quejarse de absolutamente todo, sino que el organismo regulador británico en este caso también empezaba a exponer una serie de quejas, hay que decirlo, bastante surrealistas y con bastante poco sustento. Veremos a ver qué es lo que pasa aquí en los próximos tiempos, pero este posiblemente ha sido el que más ha dado que hablar en los últimos meses, hay que decirlo así. Pero aparte de todo eso, por supuesto, también llegaban títulos muy esperados. No solamente fue Activision Blizzard, sino que, por ejemplo, Splatoon 3 hacía acto de presencia, posiblemente el título que yo más esperaba a lo largo de este año una vez Starfield se quedó fuera de la ecuación. El título, la verdad, cumplió con creces con lo que prometía, mejoraba muchísimo a su segunda entrega y es un título para jugar durante muchos años. Al igual que podía serlo el lanzamiento de Grounded, el videojuego de Obsidian, que en este caso pues era el segundo título first party de Xbox que se lanzaba durante este año, ya en su versión definitiva, al igual que también llegaba el mismo juego por tercera vez, en este caso The Last of Us, que traía pues una polémica bastante curiosa y bastante grande porque era básicamente el mismo título por 80 €, y luego nos encontramos con la vuelta de Deathloop a su casa, a la casa de Xbox, que llegaba directamente a sendos servicios de suscripción, no sin polémica también, pero lo más llamativo fue sobre todo una Tokyo Game Show que nos dejó anuncios de varios juegos japoneses inéditos que llevaban a Xbox a lo largo de este mismo año e incluso a lo largo del año que viene. Ya se había anunciado previamente la llegada de la saga Persona y aquí todavía llegaban muchísimos más títulos, pero todo eso fue conseguido en este caso también con el anuncio de la fecha de Zelda Tears of the Kingdom, uno de los grandes títulos del próximo 2023. Ahí fue nada. Octubre, en cambio, lo bauticé en su momento como el mes de la muerte. Llegaban títulos innumerables que en este caso me hicieron gestionar mucho a qué jugar y a qué no jugar. De hecho, realicé una serie de vídeos en el canal para más o menos tener siempre orientado sobre títulos de los que podías o no prescindir porque todo se acumulaba en apenas unos días. Por ejemplo, mis prioridades fueron sobre todo a Plague Tale Requiem, una aventura, una secuela que en este caso mejoró mucho la experiencia de la entrega anterior, no por ello también exento de polémica en este caso, porque ya sabéis que venía únicamente para nueva generación con una serie de limitaciones que no pasaron desapercibido, pero el juego acabó cumpliendo, al igual que Bayonetta 3, mi segundo título favorito de este año, un juego que solamente por este hace falta tener una Nintendo Switch. Bajo mi punto de vista, Bayonetta 3 es uno de los grandes imprescindibles de este año, un videojuego que a nivel jugable está a prueba de bombas y un título que pasará a la historia de los videojuegos. Noviembre no se quedó atrás y también me empujó a hacer una gestión del tiempo absolutamente impresionante. Tuve la suerte de tener acceso anticipado a videojuegos como Sonic Frontiers, una de las gratas sorpresas de este año 2022, hay que decirlo, un videojuego absolutamente divertido y muy recomendable, al igual que God of War Ragnarok, un videojuego el cual me tuvo sesiones maratonianas para poder traeros el análisis de lanzamiento. El título de Santa Mónica fue uno de los grandes contendientes a GOTY durante este 2022, no acabó llevándoselo, pero desde luego que fue un videojuego que dio muchísimo que hablar en estos tiempos. Sin embargo, cabe decir que el mes de noviembre prácticamente me lo ocupó todo el título que estáis viendo en pantalla, Vampire Survivors. Este título particularmente, yo no sé qué es lo que tiene, yo no sé cómo lo han hecho, es inexplicable que este título me haya hecho jugar a más horas que a Sonic y a God of War juntos, e incluso podemos meter en la ecuación a Bayonetta, porque es brujería lo que este estudio ha hecho con un videojuego tan sencillo y tan simple. Noviembre, sin embargo, todavía me esperaba un par de sorpresitas más. Por una parte estaba Pentiment, el título de Obsidian, que ya sabéis, tercer título propio de Xbox Game Studios que llegaba este 2022, un título sobre el cual yo incluso tenía algún prejuicio, no esperaba que fuera la gran cosa en este caso, pero sin embargo se acabó convirtiendo en una de las mejores experiencias que he jugado este 2022 y prácticamente podemos decir que es un título de culto instantáneo. Si todavía no lo habéis hecho, dadle una vuelta a Pentiment, tened un poco de paciencia con el principio del videojuego porque os va a enganchar. Quizá no tanto el caso Devil West, el título de Focus, que la verdad yo tenía bastante recelo sobre este título, pensaba que no iba a salir bien, pensaba que incluso el videojuego podría salir bastante roto, pero sin embargo a nivel jugable la experiencia fue bastante satisfactoria, tuve la suerte de poder jugarlo con acceso anticipado y también os dejé una pequeña reseña por el canal. Sin embargo, lamentablemente
Volví a caer en el vicio de Vampire Survivors y muchos de estos títulos acabé abandonándolos por unos cuantos días más. Diciembre, en cambio, será recordado de manera memorable porque Elden Ring se coronaría como el mejor videojuego del año en los The Game Awards, pero ojo, no será memorable por eso precisamente por cualquiera de los ganadores o incluso por el discurso del actor de Kratos, no, será recordado sobre todo por el gran triunfador de la noche, Bill Clinton, ese pequeño chaval de manera espontánea que se colaba en el premio más importante de la gala y daba un discurso de lo más surrealista que hemos escuchado, pero nos ha dejado posiblemente el mejor meme del año. Aunque todo esto vino precedido por el turbulento lanzamiento que tuvo de Callisto Protocol, para mí un estupendo survival horror que le recomiendo a prácticamente todo el mundo, que se le atravesó a varios medios de comunicación y generó muchísima discusión, pero yo tengo claro que este videojuego dentro de unos años será considerado como el clásico juego de culto y empezaremos a pedir que llegue una secuela, si no tiempo al tiempo, pero Callisto Protocol también está en lo más top de este año 2022. La guinda del año, sin embargo, me venía con el lanzamiento de High on Life, un título divertidísimo, gamberro, sin filtros, muy criticados por algunos medios de comunicación, aunque todo esto no tuvo básicamente resultado alguno, pues precisamente es uno de los juegos mejor valorados en plataformas como Steam o incluso un grandísimo éxito dentro del Xbox Game Pass, que ha dejado claro en estos tiempos que la pérdida de confianza que tiene el jugador en los medios es absolutamente increíble y el refuerzo que ha supuesto para estos servicios de suscripción todavía es mucho mayor. High on Life, como digo, uno de los grandes títulos de este 2022 que desde luego ha quedado como una gratísima sorpresa y esperemos que en el futuro, al igual que pasa con el caso de Callisto Protocol, se la acabe valorando muchísimo. Un año 2022 que también cabe decir que quizá no es el que esperábamos en un principio, algunos títulos pudieron decepcionar, otros muchos fallaron, pero un año que desde luego yo pienso que va a ser siempre recordado como un año grandísimo. Pero siendo franco, siendo honesto, lo mejor que me ha pasado este 2022 en el mundo de los videojuegos es teneros ahí todos los días, de verdad. Muchísimas gracias. Espero que me acompañéis en esta aventura que se nos viene en el próximo 2023, que pinta absolutamente impresionante, pero eso ya lo veremos a partir de mañana mismo. Que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.